Desperté y todo. No voy a ir de tu. Y se todo de tu. Bueno, muy buenas tardes a todas, a todos, a todas. Esperamos que estén muy bien en el uso horario en el que estén. Vamos a dar inicio entonces a este tercer encuentro organizado por la Coalición Interamericana para la Desinstitucionalización. Mientras se terminan de unir las otras personas que van a estar como espectadoras, aquí en la pantalla ya pueden visualizar a dos de las increíbles panelistas que van a estar acompañando el día de hoy a la conferencia, el encuentro, y voy a añadir también por aquí a Julieta. Julieta, un gusto saludarte y gracias por estar también acá. Pronto se va a unir ya la última persona, que es una persona que estaría representando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ya se Eh, acaba de conectar, Fede. perfecto, buenísimo. Si le pueden dar destacada a su cámara, por favor, para que el resto la pueda seguir.
Entonces, bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá. Un saludo muy especial de parte de la Coalición Interamericana. Para iniciar simplemente también para las personas que se unen hasta este momento, hasta tercer encuentro, simplemente recordarles que la coalición es un espacio regional que está conformado por organizaciones de personas con discapacidad, discapacidad psicosocial, personas usuarias, exusuarias y sobrevivientes de la psiquiatría. Hay también organizaciones de derechos humanos y personas con distinta trayectoria alrededor de los temas de discapacidad y puntualmente alrededor de la lucha por la vida independiente y en comunidad de las personas con discapacidad de 7 países de Latinoamérica. Esta coalición tiene como propósito crear una base para la cooperación en diversas actividades en toda la región y a nivel global que busquen garantizar estos derechos y otros derechos relacionados, ¿no? Relacionados con capacidad jurídica y otro tipo de derechos de conformidad con lo establecido por la Convención Internacional sobre Discapacidad, las observaciones generales del comité y recientemente el impulso que se está dando a las directrices sobre desinstitucionalización. Como les decíamos, desde la coalición se vienen organizando 3 encuentros virtuales, ya este es el tercero, para conversar un poco sobre la situación de encierro en la que viven miles de personas con discapacidad en nuestros países y sobre todo y puntualmente las políticas que buscan que esto no siga sucediendo. El resto de los eventos que se han venido realizando, los 2 anteriores eventos, los pueden encontrar en el canal de YouTube de la coalición. eh, y esta reunión del día de hoy también se está grabando y será subida a la misma plataforma. Estos encuentros han tenido la participación de muchas personas, expertos por experiencia, expertos en la temática donde se han explorado distintos desafíos alrededor del tema, incluyendo por supuesto la implementación de estas guías y estas directrices para la desinstitucionalización. El espacio de hoy, muy rápidamente para que podamos continuar e iniciar y ya escuchar a nuestras expertas, simplemente comentarles que voy a estar moderando por acá. Soy Federico Izaza Piedrahíta, director de una clínica jurídica en Colombia, que es el Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social. Somos integrantes también de la coalición. Y el día de hoy tendremos el inmenso placer y honor de poder escuchar 4 experiencias muy distintas desde 3 países también distintos, enfocado en las políticas y buenas prácticas para la desinstitucionalización y los apoyos. Aquí vamos a conversar un poco sobre los marcos legales, las políticas que se vienen promoviendo, los retos, los desafíos y buenas prácticas e incluso experiencias exitosas. Entonces, un poco para ya dar inicio, simplemente quisiera recordar un poco cómo va a ser la metodología. Vamos a darle, por el tiempo que tenemos el día de hoy, máximo unos 15 minutos a cada panelista. La idea es que cada panelista pues, pueda conversar un poco a partir de una pregunta general, una primera ronda que es una pregunta general que tiene que ver con qué buenas prácticas se han identificado desde la experiencia de cada una de ellas en su propio país o incluso en otros países para implementar de buena forma la desinstitucionalización de personas con discapacidad. Esta pregunta permite que se pueda responder desde distintos escenarios. Y para ustedes, simplemente sepan que en estos 15 minutos, 3 minuticos antes de pronto que se cumplan los 15 minutos, Natalia Suárez va a aparecer en su pantalla para avisarles que tienen 3 minuticos por si necesitan como ir concluyendo. Una vez finalicemos esta primera ronda, le comentamos también al resto de personas participantes del encuentro de hoy que pueden ir dejando todas sus preguntas por el chat. Vamos a irlas organizando a medida que vaya avanzando cada una de las presentaciones de las panelistas y al final vamos a tener un espacio de media hora para conversar ya un poco con las panelistas a partir de sus preguntas que vayan dejando en el chat. ¿Listo? Entonces, eso es lo que haríamos. Y quisiera, pues para iniciar, preguntarle de pronto a Julieta, que te tengo por acá, si quisieras comenzar. Yo sé que tengo acá una presentación, tú me dices si quieres que la incluya. Sí, cómo no. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como provincia es una oportunidad muy linda. No quiero usar tantos minutos en agradecer, pero sí transmitirles
la alegría de un encuentro regional con otros países. Para nosotros es un horizonte muy importante en la construcción de una mirada eh, sobre los procesos de reformas en salud mental y de desinstitucionalización. Así que, bueno, agradecemos particularmente eso. Eh, Primero les contaría algunos aspectos generales de lo que significa lo que nosotros llamamos la reforma en salud mental en la provincia de Buenos Aires, algunas características de nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia muy nutrida en cantidad de población, tiene 17 millones de habitantes, lo cual la constituye, bueno, en una provincia realmente muy importante de la Argentina, por la densidad poblacional que tiene, por el rol que cumple respecto del sistema productivo argentino, tiene un peso político local importante. Y bueno, eso hace que las cosas que sean posibles de ser transformadas en la provincia de Buenos Aires constituye un antecedente muy importante para lo que uno también puede pensar de un avance más federal, más nacional, de una política que pueda contener a todo el país, ¿no? Con antecedentes que Argentina tiene en otras provincias de algunas reformas en materia de salud mental que permitieron progresivamente cerrar las instituciones monovalentes, neuropsiquiátricos o manicomios, todos nombres con los que a veces vamos nombrando las instituciones. Pero bueno, que hasta el momento no habíamos tenido una experiencia de la escala en la que se produce en la provincia de Buenos Aires, y que es una provincia, a la vez la nuestra, muy heterogénea. Tiene zonas de mar, tiene zonas más de sierras y de montañas, tiene un conurbano, zonas urbanas densamente pobladas, con sectores populares, con villas miseria, con asentamientos en situaciones muy, muy complejas. Y tiene zonas también de puerto, como puede ser la ciudad de Bahía Blanca. Es decir, es muy heterogénea. Eso para nosotros es un desafío importante, como plantear elementos en algún sentido generales que integren una manera de pensar y de acompañar los procesos de desinstitucionalización vinculados a los 4 manicomios que tenemos en la provincia. Pero también lo que para nosotros es muy importante es, además de lo que sucede respecto de esas instituciones y de la población que reside ahí, cómo avanzamos en instaurar un modelo de acompañamientos, de cuidados y de apoyo para el conjunto de otras personas que no están en esas instituciones, que buscamos que no estén nunca de manera permanente transitando ahí. Y por eso para nosotros la reforma en salud mental cabalga respecto de varios niveles. Por un lado, lo que sucede en la transformación de los manicomios, de las instituciones monovalentes, pero también respecto de la función de los hospitales generales y también respecto de la ampliación de dispositivos de base comunitaria, que serían los elementos sustitutivos del modelo manicomial, ¿no? Entonces, bueno, esta provincia con tanta población, tan heterogénea, es un desafío, decía, cómo construir elementos genéricos que representen una identidad de la manera de entender la salud mental, los cuidados, los apoyos, y cómo a la vez permitir la particularidad de regiones, territorios, identidades, formas productivas, culturales, modos de relación de las distintas comunidades que construyen la provincia de Buenos Aires, y que para nosotros esa dificultad también es, podríamos decir, nuestra riqueza, nuestra potencia, y que a nosotros nos gusta cabalgar entre lo genérico y lo particular de las maneras de ir construyendo formas alternativas al manicomio de pensar la salud mental, ¿no? Bueno, entonces, si a riesgo de quedar esquemática, en estos 3 niveles ordenamos nosotros lo que llamamos la reforma en salud mental, la reforma estrictamente vinculada al cierre progresivo y sustitución de los manicomios, sobre la que me voy a detener más especialmente. Un segundo nivel tiene que ver con la ampliación de los hospitales generales para la atención de las situaciones que puedan requerir una internación o una atención de urgencia. Ampliamos muchas camas en los hospitales generales y dotamos de muchos servicios formados en la atención de la urgencia y en la necesidad de atender las urgencias por motivo de salud mental, con una perspectiva que desde el comienzo que se recibe a una persona ya se piense su salida, su historia, su red de inserción, etc. Ese es un segundo nivel de los hospitales generales.
Y un tercer nivel es la ampliación, el fortalecimiento de dispositivos, de ámbitos de base comunitaria, que nosotros estamos con una estrategia muy fuerte de constituir lo que llamamos centros comunitarios de salud mental, que son espacios donde se pueden realizar distintos tratamientos en salud y en salud mental, pero donde también ocurren espacios socioproductivos, espacios culturales, actividades vinculadas a las comunidades, que hacen que esos centros no sean centros que queden cerrados en torno a la patología, el padecimiento y exclusivamente la población usuaria de servicios de salud mental. Y en ese proceso estamos de inauguración este año muy significativo de 6 nuevos centros comunitarios con obra pública nueva en Argentina, que está en un momento de mucha crisis y mucho abandono del Estado Nacional, y particularmente del abandono absoluto del Estado Nacional en toda la obra pública de nuestro país. Incluso en ese contexto estamos nosotros avanzando en la creación de estos espacios con financiamiento de nuestra provincia. Es algo muy esperado en la Argentina, la posibilidad de tener espacios intermedios y con perspectiva comunitaria, con equipos contratados especialmente de cero, con proyectos institucionales muy lindos, y también estamos en un momento cercano a inaugurar distintas casas en la comunidad, también construidas por obra pública provincial, que van a permitir, lo que ahora me voy a detener un poco más en contar, nos van a permitir acelerar el proceso de desinstitucionalización y la salida de las personas que aún todavía viven en los manicomios hacia casas incluidas en procesos de vida comunitaria. Y casas construidas desde la provincia que van a formar parte de los recursos en salud posibles de brindar también para a veces otras personas que luego de internaciones crónicas en los hospitales generales necesitarían algún sistema de apoyo en salud que pueda acompañar la vida comunitaria, y que cuando no lo tenemos a veces se prolongan internaciones innecesarias que no contribuyen a la salud de nadie. Entonces, bueno, esos 3 niveles, la reforma en los manicomios, los hospitales generales y los dispositivos comunitarios son los 3 ejes para nosotros indispensables para pensar una reforma con profundidad, con alcance, y que logre ir generando realmente un cambio en el modelo de atención de la salud mental en nuestra provincia. Todo eso está acompañado de una batería enorme de diplomaturas, cursos, capacitaciones situadas que hacemos. Ya participaron más de 80.000 personas en las formaciones y las capacitaciones que hacemos, y para nosotros es un elemento muy dinámico en la construcción del modelo de atención. Los procesos de formación son muy importantes, y bueno, acá está María Graciela Iglesias, que siempre nos acompaña y nos ha ayudado a formar mucho a los trabajadores en esta perspectiva, porque también es un trabajo un poco contra la tradición formativa de nuestras universidades, ¿no? En las carreras de salud, lo que nosotros proponemos como manera de entender y hacer la salud y la salud mental. Bueno, respecto al primer eje, que es el de los manicomios, la provincia tenía, ahí por ahí podemos poner la primera placa. Nuestra provincia, nosotros llegamos a asumir las funciones a cargo de las áreas de salud mental. Yo particularmente soy la subsecretaria, es una subsecretaría que subió de rango, antes era una dirección, hoy hay 3 subsecretarías en salud, una está dedicada a la salud mental, que yo tengo a cargo con un grupo grande de colegas. Bueno, uno de los primeros, del primer eje de la reforma, cuando nosotros llegamos en el año 2019, nuestra provincia tenía 4 manicomios, uno en la ciudad de Necochea, más chico y con menos años, donde ya pudimos cerrar definitivamente el componente de crónicos y de pacientes de larga estadía, con lo cual hoy podemos decir que tenemos 3 estrictamente hospitales todavía con personas en servicios de crónico de larga estadía, y los otros hospitales, además de este que es el de Necochea, que llamamos Taraborelli, es el Hospital Alejandro Korn de La Plata, el primer hospital de la provincia de Buenos Aires, es un hospital neuropsiquiátrico, tiene aproximadamente 130 años de vida. Después del Hospital Borda y Moyano de la ciudad de Buenos Aires, es de los hospitales con más historia. El Hospital Cabred en la ciudad de Luján, conocido como Pendor, también es una de las grandes instituciones manicomiales de la Argentina, en un predio de 600 hectáreas, con todo un desarrollo histórico del proyecto de Cabred para otro momento de la Argentina. Llegó a albergar a esta altura ya más de 50.000 personas que fueron internadas en Cabred a lo largo del tiempo, y el Hospital Esteves
en la ciudad más conurbano clásico, ciudad urbana clásica, en Lomas de Zamora, un hospital de mujeres. En ese conjunto de hospitales había 1.800 personas todavía internadas, con un 42% de la población tenía más de 10 años de internación, algunas personas 20 años, 30 años, hemos encontrado personas con 60 años de institucionalización, con una vulneración absoluta de todas las condiciones de vida, desde la identidad hasta el cuidado sobre su condición física, los lazos comunitarios, un abandono absoluto en lo que tiene que ver con las condiciones de dignidad, de la posibilidad de tener habitaciones, de tener espejos, de tener baños y duchas con puerta, comiendo comida procesada en muchos de ellos, todavía comida a granel en hospitales, en instituciones que poco tenían de esta palabra que nosotros llamamos hospitales y que para nosotros es una palabra muy importante en salud y que cumple una función en los cuidados, pero realmente los manicomios provinciales no, equívocamente quedaron con un nombre que no representaba lo que sucedía, ¿no? Argentina tiene una ley nacional de salud mental que tiene muchos aspectos muy interesantes y muy importantes. Uno de ellos plantea el progresivo cierre de los manicomios y su sustitución por otros dispositivos de base comunitaria y la apertura de hospitales generales, que es uno de los ejes para la atención de los episodios agudos. Por las particularidades de nuestra provincia, por el enorme aumento de padecimientos en salud mental a nivel mundial y también argentinos, nosotros tomamos una decisión que es no cerrar los sectores de internación que se pueden llamar agudos o críticos, pero sí tomamos una decisión muy importante que es una resolución que sacamos junto con el ministro de Salud de nuestra provincia, que es el cierre definitivo de ingreso y reingreso de personas a los pabellones de crónicos o de larga estadía. Es decir, una imposibilidad de que las personas, una vez resuelto el cuadro agudo, ingresen a los pabellones que históricamente fueron nutriendo el manicomio y todas las lógicas manicomiales. Esa es una decisión importante que tomamos en el 2020 y que definitivamente no se volvió a ingresar una persona más en los pabellones de crónicos y de agudos. Se cerró la mitad, al día de hoy hemos cerrado la mitad de los pabellones de crónicos y de larga estadía, con un enorme impulso, que ahora voy a contar de manera rápida, un enorme impulso de los procesos de externación, que para nosotros tienen un sesgo muy particular, es lo que más nos entusiasma, nos vitaliza, nos desafía, que es cómo hacer de esas externaciones una construcción posible desde una mirada desde la salud, con un sistema de apoyos acorde a que la inclusión social y comunitaria no sea solamente un derecho abstracto, sino pueda ser una experiencia de vida que se transite. Y para el sistema de salud es un gran desafío cómo pensarse como un sistema de apoyos fuera de las instituciones sanitarias, y ese territorio para trabajar las externaciones son las casas en la comunidad a las que ahora me voy a referir. Pero volviendo un poco al inicio de nuestra gestión, sacamos una resolución de cierre definitivo, sacamos una resolución de monitoreo interno del proceso de reforma, particularmente de población internada, población externada, cantidad de viviendas en la comunidad, cantidad de apoyos, etcétera. También un reporte importante sobre condiciones básicas, como personas con DNI, sin DNI. Encontramos personas que directamente no tenían inscripción de nacimiento, personas apátridas que no sabíamos ni de qué países residían. Un trabajo muy importante con las embajadas. Hemos logrado encontrar muchas personas con su nombre propio que nadie conocía, con su identidad, su patria, y un trabajo muy importante sobre eso. Pero bueno, las medidas iniciales es el cierre de ingreso y reingreso a crónicos, el progresivo cierre de los pabellones, esos, en la medida que se van dando las externaciones, un sistema de monitoreo y reporte obligatorio, y la creación de un programa que llamamos Buenos Aires Libre de Manicomios, que es un programa que acompaña y dinamiza el proceso de la reforma. La creación de una comisión interministerial, creada directamente por el gobernador, por nuestro gobernador, por Axel Kicillof, que valora y es el primer actor dinamizador de esta reforma. No solo la valora, la sostiene, la impulsa, sino que además la comprende y la siente, algo que son a veces condiciones difíciles de poder encontrar en una autoridad política como es un gobernador de una provincia de estas características. Así que nuestro gobernador habla de la reforma, la cuenta, la recorre, la comprende, la explica y la exige.
Y eso es un elemento muy importante, por lo menos en nuestra transmisión, para poder hacer, porque creemos que constituye condiciones realmente muy diferentes a cuando no hay decisión y sostenimiento político de reformas de esta envergadura, ¿no? Eh, y bueno, y nosotros tenemos la comisión interministerial, cuyo primer trabajo fue la aprobación de planes de reforma de los hospitales. En los 4 hospitales les pedimos un plan de reforma integral con metas y plazos, con una base que nosotros propusimos a nivel central del modelo de reforma, que implicaba desinstitucionalizar la población a través de un sistema de viviendas que voy a contar ahora, de vida en la comunidad, ir cerrando progresivamente los pabellones de crónicos o de larga estadía, y a la vez ir abriendo los hospitales hacia, eh, hacia otros fines que no son la institucionalización de personas, y eso implica muchos componentes no sanitarios de la reforma para cada uno de los hospitales, y son componentes de vivienda, componentes culturales, componentes socioproductivos, componentes de memoria. Todos los hospitales tienen un espacio destinado a lo que ahí ocurrió y lo que no queremos que ocurra nunca más. Entonces, ese doble movimiento contenían los planes de reforma, la externación de personas con una creación de un sistema de apoyos, y una apertura de los hospitales. ¿Cómo construimos el sistema de apoyo en la comunidad? A partir de esa comisión interministerial tenemos un subsidio para la externación que da otro ministerio que no es salud. 1/3 de la inversión en salud mental proviene de otros ministerios que no son el Ministerio de Salud. Para nosotros es un muy buen indicador de una reforma. Un compromiso del Ministerio de Hábitat en la construcción de viviendas en el contexto de barrios, es decir, no son barrios solo para salud mental. Y algo muy importante, que es que el Banco de la Provincia de Buenos Aires comenzó a otorgar, a través de nuestro programa Buenos Aires Libre de Manicomios, empezó a otorgar garantías para la externación, para el alquiler de viviendas. Como nosotros no teníamos inicialmente las viviendas que se están construyendo, tomamos la decisión de que la externación se iba a realizar de todas maneras, reuniendo grupos de personas que estaban en condiciones de poder externarse, básicamente todas las personas con alta, es decir, salvo personas que estuvieran en una situación de crisis. El resto de las personas, para nosotros, todas las personas pueden vivir en comunidad con los apoyos necesarios, y esta experiencia confirma esa manda, ese principio, ese derecho. Y fuimos generando alquileres con la garantía del Banco Provincia a través de una reunión de ingresos entre las pensiones no contributivas, el subsidio para la externación y una ayuda que hacemos a través de los hospitales. Las personas firman el alquiler de la vivienda y depende del grupo, se define el tipo de apoyo en salud. Hay viviendas que tienen un apoyo permanente o más intenso, y hay un cuidador, un enfermero, un acompañante que vive porque tienen limitaciones en alguna esfera de la autonomía o porque son los primeros tramos de grupos con mucha institucionalización encima. Y otras viviendas son con apoyos intermitentes, es decir, que se los visita y se los acompaña regularmente, organización de las cosas de la vida adentro de las casas, o se los acompaña comunitariamente a otras cosas. En este momento, ahí está el power que había pasado, por ahí por lo menos para dejar la primer lámina. En este momento nosotros pudimos externar el 65% de las personas institucionalizadas. Eso es más de 500 personas que viven en la comunidad a partir de esta reforma, en 187 casas alquiladas en su gran mayoría, salvo en 2 hospitales que pudimos ya tener casas de vivienda que no requieran alquiler. Y acompañado por distintos equipos de salud. Ahora tenemos una guía para la externación que reúne esa experiencia y que es material formativo para nosotros. Cada vez que avanza más el tiempo, más convencidos estamos de que esto no solo es posible, sino que es deseable, es posible de ser exigido, y que cambia las condiciones de vida para las personas y también para los trabajadores que a hoy día piden ir a trabajar a las casas en vez de quedarse en los pabellones. Todo esto es en un periodo de 5 años. Así que eso por lo menos un pantallazo para contarles. Bueno, no, Julieta, mil gracias por lo que nos pudiste comentar. Quisiera de verdad agradecerte por toda la información. Solo resaltar como algunos puntos muy rápidos que de pronto me sonaron más, y también invitaría pues ya al resto de personas que recuerden que si tienen preguntas específicas para Julieta las pueden ir dejando en el chat. Si tienen preguntas generales también que quisieran trabajar luego en nuestra última media hora. Recuerden que Julieta
es subsecretaria de Salud Mental, de Consumos Problemáticos y Violencias en el ámbito de salud pública del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y ha sido, entre muchas otras cosas, asesora en cámaras de diputados y senadores de la Nación. Hablaste mucho del tema, y solo para resaltar, de financiamiento, de la necesidad de tener espacios intermedios con la perspectiva comunitaria, de capacitaciones situadas y de formación, de una identificación muy clara de los lugares con nombre propio, de los hospitales de larga estadía, muy bien identificados, de los tiempos de internación, del proceso y la forma de internación, de procesos de salida y de comisiones y mesas de seguimiento. Quisiera como solo resaltar varias de las cuestiones que dejaste ahí en el aire. Y agradeciéndote nuevamente, Julieta, nos movemos de Argentina a Perú para darle a Carol el tiempo de sus 15 minutos. Recuerda, ahorita Natalia va a aparecer cuando te queden 3 minuticos para ir cerrando. Y simplemente comentarles que Carol es psicóloga clínica con formación especializada en derechos humanos, experiencia en diseño e implementación de intervenciones en la ONG Sociedad y Discapacidades de un enfoque comunitario y líder de procesos de gestión de casos y articulación interinstitucional con el sistema de protección y desarrollo de rutas de atención. Bienvenida, Carol, y tienes tus 15 minutos. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes a todos y todas. ¿Se ve que estoy compartiendo pantalla? Sí, ok, genial. Bueno, como les dijo Federico, bueno, mi nombre es Carol Murga y yo estoy viniendo a representar a la organización Sociedad y Discapacidad. También, como ya mencionaron, nosotros estamos basados en Perú, entonces les voy a compartir parte de las experiencias que hemos recogido, pero también en nuestro caso, quizás todo desde una invitación a continuar reflexionando sobre las prácticas que tenemos, ¿no? Nos parecía importante contextualizar primero, en el Perú, bueno, en mi país, la desinstitucionalización se sostiene sobre un marco legal y de política pública que sí ha ido avanzando de manera gradual y de manera progresiva, ¿no? Entonces, en este cuadro yo les traigo digamos, una progresión e información que nos puede dar cuenta de que, por ejemplo, con la Ley General de la Persona con Discapacidad se dio este derecho, este reconocimiento al derecho a vivir en comunidad, pero también este reconocimiento al derecho de tener apoyos para poder vivir una vida autónoma e independiente, ¿no? Al igual con el reglamento de esta ley, se comenzó a regular los centros de atención residencial, ¿no? Se comenzó a considerar la importancia de estos centros para generar una inclusión en la sociedad, ¿no? Sin embargo, y a pesar de que se han ido generando estos marcos legales, cuando se han realizado informes, lo que se ha detectado, lo que se ha, digamos, alertado, es que los internamientos continuaban siguiendo una lógica muy prolongada, ¿no? Y continuaban siguiendo una lógica manicomial, ¿no? Por lo cual, dentro de estos informes se generó una exigencia de adoptar un plan de desinstitucionalización. Si continuamos avanzando, porque nuevamente nos estamos enmarcando hasta llegar el día de hoy, con la ley de salud mental también en el 2019 se estableció un modelo de abordaje comunitario, ¿no? En el que se priorizaba lo que vendría a ser la atención ambulatoria y también la atención a domicilio, ¿no? Al igual que la creación de los hogares protegidos. Con el reglamento de esta ley se buscó regular la implementación de los servicios de salud mental, de los centros de salud mental comunitarios, y si seguimos avanzando, también se creó un Plan Nacional de Fortalecimiento de Servicios de Salud Mental Comunitaria, ¿no? Que promovió y buscó seguir incentivando la creación de hogares protegidos. Este año, en febrero de este año, se generó la estrategia de desinstitucionalización de servicios de protección social, que lo que buscaba, o lo que busca en realidad, y propone es el cierre progresivo de las instituciones que siguen este carácter manicomial, ¿no? Y también lo que buscaba fortalecer es la presencia de apoyos comunitarios para poder dar y para poder generar esa transición. Y como les decía, ¿no? A nivel de marco legal y a nivel de política, nosotros hemos avanzado. Sin embargo, también nos parecía importante como presentar algunas de las cifras que acompañan, aunque de forma un poco ambivalente, el marco que tenemos, ¿no? Al 2018, un informe de la Defensoría nos mostraba que habían 600 personas con discapacidad psicosocial institucionalizadas en hospitales psiquiátricos y albergues de la beneficencia pública, ¿no?
En el plan de salud mental comunitaria nos planteaba que al 2021 debían haber 170 hogares protegidos. Sin embargo, a marzo del 2024, el MINSA, que es el Ministerio de Salud, solo reportó 93 hogares protegidos funcionando, ¿no? Entonces, esto evidenciaba una brecha bastante grande y una ausencia de respuesta a necesidades y por ende vulneración de derechos. Si seguimos avanzando, también lo que veíamos es en relación a los centros de acogida residencial, los CAR, es que existen 10 CAR a nivel nacional pertenecientes a CONADIS. 4 de estos atienden a niños, niñas y adolescentes y 6 a personas adultas. A septiembre del 2023, 5 de los 10 CAR se encontraban sobrepoblados. Y así también a septiembre del 2023 la población de personas con discapacidad de los CAR del CONADIS ascendía a 479 personas, ¿no? De hecho, como les decía, les estoy presentando algunas cifras, no todas son de los mismos años, pero nos ayudan a concluir que al 2025 hay muchas más personas que están en los centros de acogida residencial, en hogares protegidos, entre otros. Y otro dato que es importante es que el 81,4% de las personas residentes tiene discapacidad intelectual o discapacidad psicosocial. En el 2022, SOIS, la organización a la que vengo a representar, hizo un informe, que es el informe de servicios e intervenciones en situación de crisis o emergencia en salud mental, y se centró principalmente en Lima, ¿no? Y lo que se identificó es que en Lima, dos hospitales principalmente acumulaban la mayor cantidad de internamientos, que eran el Hospital Víctor Lar Herrera y el Hospital Emilio Valdizán. Los internamientos oscilaron entre 32 y 17, entre 17 y 32 días aproximadamente. Pero lo que se identificó es que estos internamientos, a pesar de estar, digamos, enmarcados en el máximo que nos plantea la Ley de Salud Mental a nivel nacional, que son 45 días, seguían rigiéndose por un modelo institucional y seguían rigiéndose por un modelo eh, medicalizador. Otra cosa que se evidenció con este informe es la escasa disponibilidad de servicios comunitarios, ¿no? Había poca disponibilidad de centros de salud mental comunitarios y hogares protegidos. Entonces, ¿esto qué generaba? ¿No? Que el ir a los hospitales o el internamiento sea la única respuesta disponible, ¿no? Y también había una ausencia de servicios intermedios. No habían casas de medio camino, no, no se evidenciaba una respuesta para atención domiciliaria en situaciones de crisis o experiencias de salud mental. Y otro elemento que sí fue resaltante y se evidenció es la presencia de prácticas coercitivas en la atención a situaciones de crisis o emergencias, ¿no? Prácticas como internamiento sin consentimientos, contención física o mecánica, aislamiento prolongado, negativa a recibir visitas de las personas que habían sido internadas o medicación sin consentimiento. Entonces, lo que podemos ver es que a pesar de que nosotros en Perú sí tenemos avances normativos, el reto permanece en la implementación, ¿no? Hemos avanzado mucho a nivel teórico, pero cuando saltamos a la práctica, lo que observamos y lo que vivimos en realidad en la cotidianidad es que se sigue manteniendo el modelo de custodia manicomial y la institucionalización, ¿no? Principalmente de personas con discapacidad intelectual y discapacidad psicosocial. La implementación de servicios no ha alcanzado las cifras que se esperaban, no ha alcanzado lo que se estaba estimando, entonces hay una gran cantidad de necesidades de necesidades no satisfechas, ¿no? Y por ende, como les decía, una alta vulneración de derechos. Sin embargo, revisamos y hay algunas prácticas que sí nos parece importante identificar, pero como les mencionaba al inicio, las identificamos, pero no dejamos de reflexionar en torno a la lógica de ellas, ¿no? Y hacia lo que pueden tener acompañadas. Entonces, una de las primeras es, bueno, que sí tenemos una estrategia de desinstitucionalización de servicios de protección social, que como les digo, es una estrategia que se ha presentado este año, en febrero de este año, y que lo que va a buscar es un proceso progresivo, perdón, de desinstitucionalización, con el fin de asegurar una vida en comunidad y restituir los derechos que les habían sido negados a las personas. Busca que los CAR, que los centros de acogida residencial, se alejen de esta lógica de internamiento y comiencen a brindar servicios comunitarios, ¿no? A generar como procesos de inclusión de las personas a nivel comunitario. También apuesta por los apoyos en la comunidad, ¿no? Que se fortalezcan los servicios alternativos, ¿no? Que estén presentes los apoyos, la asistencia personal, ¿no? Entre otros. Y también lo que busca y lo que sigue hacia lo que incentiva es una lógica participativa, es decir, que se incluya activamente a las personas con discapacidad y a sus familias en estos procesos de desinstitucionalización.
También hemos tenido programas de vida independiente, ¿no? En los cuales se buscaba promover la autonomía de las personas con discapacidad intelectual leve o moderada que habían sido acogidas por los INAVIF por los centros de acogida residencial del INAVIF. Lo que se formulaba acá o cómo funcionaban es que se proporcionaba a las personas con discapacidad un departamento cedido por un tiempo, ¿no? Y se los apoyaba con servicios, se daba acompañamiento, tutoría inicial, ¿no? Se cubrían los servicios básicos, se buscaba orientarlos para que puedan, digamos, responder a las responsabilidades de la vida cotidiana, ¿no? Manejar el hogar, etc., etc., ¿no? Sin embargo, esta experiencia fue solo una experiencia piloto que se trabajó con 4 jóvenes con discapacidad intelectual en San Miguel, que es un distrito de Lima Metropolitana, que es la capital de Perú, ¿no? Em, este proceso vino acompañado con que cada uno de estos jóvenes se había insertado en el mercado laboral, es decir, había tenido estudios técnicos y había conseguido trabajos asociados a esos estudios técnicos. Entonces, percibían un ingreso a nivel mensual. Pero que es importante plantear y que es importante reflexionar, por ejemplo, sobre esta experiencia, que es una experiencia pequeña y limitada, ¿no? No es una experiencia que se ha repetido, no es una experiencia que se haya planteado como una política nacional, ¿no? Y depende de un esfuerzo conjunto, es decir, depende de que se generen apoyos externos y que también se dé una integración con servicios. Y otra cosa que también se alertaba es que si bien es una experiencia que nos invitaba a avanzar, si es que no estaba bien llevada, podía reproducir dinámicas institucionales, pero en una menor escala, ¿no? ¿Por qué? Porque seguía una lógica igual de acompañamiento y monitoreo, y aquí surgió una pregunta de, ¿y en qué medida, digamos, las dinámicas de la vida cotidiana o las decisiones de la vida cotidiana sí están, sí son elegidas por quienes están formando parte de este piloto? Otra experiencia que se tiene es la de que se tuvo, porque esta experiencia ya no, no está vigente, es la de la casa hogar de Hanoprem. Era una residencia comunitaria que atendió a 6 personas con discapacidad intelectual o psicosocial que eran ex residentes del Hospital Larco Herrera. Y lo que buscaba esta experiencia era mostrar a generar evidencia para las autoridades de salud y también a la comunidad en general de que las personas con discapacidad podían tener una vida independiente y que eso se podía trabajar con grupos pequeños, ¿no? Siempre y cuando reciban los apoyos necesarios. Eh, Funcionaba con una lógica similar que la experiencia anterior. Se proporcionó una casa, ¿no? Se proporcionó, digamos, servicios básicos, pero también había un vínculo con el Hospital Larco Herrera para que haya un monitoreo a nivel y atención a nivel de enfermería, ¿no? De atención en salud, entre otros, ¿no? El proyecto también incluyó que esos jóvenes tengan talleres de vida independiente, que estén dirigidos no solo a ellos, sino también a las familias, para promover la autonomía y la toma de decisiones, así como habilidades para la vida en comunidad. Pero al igual que en la experiencia anterior, estamos hablando de una experiencia que tuvo un impacto reducido, es una experiencia que, como les digo, ya no está vigente, sí depende además de vínculos institucionales. En este caso, el convenio que se realizó con el Hospital Arco Herrera fue un convenio informal, entonces no pudo mantenerse, no pudo sostenerse, y tampoco es un modelo que haya sido incorporado en políticas públicas. Y al igual que en la experiencia anterior, se llegaba a esa reflexión, ¿no? Es una institucionalización en pequeño porque las personas que formaron parte de esta experiencia de casa hogar, digamos que tuvieron una vida más limitada a lo que era el interior de esta casa y no tanto la vinculación con la comunidad, ¿no? Entonces, la reflexión venía, no es un internamiento más pequeño, ¿no? Estamos reproduciendo la misma lógica de la institucionalización grande, pero en un espacio como quizás un poco más reducido. Luego tenemos también la experiencia de los hogares protegidos, ¿no? Que son dispositivos de transición comunitaria que son creados por el MINSA, por el Ministerio de Salud, para personas con trastornos graves o discapacidad psicosocial, ¿no? Que han pasado por periodos muy largos en los hospitales psiquiátricos y que no cuentan con redes familiares para recibir apoyo, ¿no? Y lo que se buscaba con esos hogares protegidos era favorecer la desinstitucionalización y garantizar el derecho a la vida en comunidad de las personas que habían permanecido por un largo tiempo en los hospitales psiquiátricos. Eran viviendas para grupos de 6 a 8 personas, incluía también la presencia de cuidadores, de personal técnico asociado a salud, enfermeras, técnicos, ¿no?
este personal, digamos, mediaba y regía lo que eran las actividades básicas en el día a día y también estaba vinculado a centros de salud mental comunitarios, ¿no? Y la reflexión continúa en la misma línea, ¿no? En relación a la replicación, la reproducción de las dinámicas asociadas al control institucional, ¿no? Y también, en este caso, con la escasa articulación comunitaria. Y bueno, unas últimas experiencias que les quiero compartir son las que hemos tenido en la ONG, en SODIS, en la que me voy a centrar en realidad es en la que tenemos actualmente, una que tenemos actualmente vigente. Nosotros estamos llevando un proyecto de un fondo contra la tortura, en donde estamos desarrollando un modelo de atención integral para personas que han sido privadas de su libertad por motivos de salud mental o discapacidad, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es atendiendo solicitudes de personas que están en este momento internadas, institucionalizadas o que han salido de las instituciones y estamos brindando asesoría legal para, digamos, generar procesos de justicia y también acompañamiento psicológico, ¿no? Si bien es un proyecto que tiene una escala muy pequeña, iniciado recién este año, consideramos que es una primera base para generar un modelo de atención y para poder generar más adelante un piloto que nos permita generar procesos de desinstitucionalización digamos, más completos, ¿no? Hemos acompañado este proyecto con otros que hemos tenido, como Tejiendo Redes, en donde hemos trabajado herramientas para fortalecer las redes de apoyo, para facilitar la toma de decisiones, entre otros. Y un proyecto que también enlazamos es un proyecto que está asociado con el cuidado, ¿no? Que es el último en el que estamos trabajando la evaluación de un piloto que se trabajó el año pasado con el programa Contigo y en este piloto estamos fortaleciendo habilidades de cuidado y fortaleciendo también dentro de ellas la autonomía y la independencia de personas con discapacidad en búsqueda de promover espacios en los que puedan ser más autónomas e independientes, ¿no? Y cierro con esto, hacia lo que nos ha llevado un poco la revisión de las experiencias y también la experiencia que tenemos como organización, es que los modelos de desinstitucionalización tienen que ser modelos de apoyo centrados en las personas, no es decir, en las necesidades de las personas. Además que tenemos que tener cuidado y prever estos riesgos de reinstitucionalización que se pueden dar o institucionalización en pequeño que se pueden dar cuando estamos cambiando, quizás si solo estamos pensando en cambiar digamos, de espacio, ¿no? Otro aspecto es que tenemos que desinstitucionalizar las prácticas y no solo el espacio, ¿no? Tenemos que revisar las prácticas con las cuales se está abordando, se está generando acompañamientos, entre comillas, a las personas con discapacidad que han estado en los espacios, en hospitales psiquiátricos, CARS o hogares protegidos, ¿no? Hay que hacer una revisión de cuáles son las medidas y cuáles son, digamos, los tratos que se está teniendo hacia ellas. Estos procesos, además, y estas prácticas tienen que implicar una integración real en la comunidad y no solo ficticia. Es decir, si vamos a pasar a que estén en un departamento, no significa que van a estar aisladas y únicamente interactuando entre ellos en estos departamentos. Y como último punto, bueno, penúltimo punto es también la formación del personal de apoyo, ¿no? Es decir, una formación en derechos del personal de apoyo que ayuda en esas transiciones, en esos ejemplos de transiciones que ya les he mostrado. Y finalmente, y nos parece importante resaltarlo, es el cuidado como apoyo para el fomento de la autonomía, ¿no? Veíamos como un pilar bastante importante digamos, el cuidado está asociado con la independencia, con la autonomía y con el ejercicio de la vida cotidiana. Eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carol. Ahí dejaste incluso los nombres de las redes también, si quieres ponerlos en el chat Sí. para que la gente le pueda dar a conocer el trabajo. Creo que pues hiciste una conclusión con muchos aspectos que además recuerdan varias de las cuestiones que presentó Julieta también.
alrededor de la formación, de la importancia como de una estructura institucional que no replique modelos, y muy interesante cómo empezar a conocer también esas experiencias ya más específicas que se están trabajando también desde las organizaciones de sociedad civil, que ahí nos salimos ya un poco más del espacio institucional. Entonces, muchas gracias, Carol, por lo compartido. Ahí te hicieron también, creo que un par de preguntas en el chat. Recuerden que al final vamos a tener un espacio para distintas preguntas. Pueden hacerlas por el chat y las vamos recopilando. También en su momento pueden pues levantar la mano y ya hacer la pregunta directamente. Vamos a continuar después de haber escuchado a Julieta y a Carol. Nos movimos de Argentina a Perú y vamos a subir un poquito más para escuchar a Angélica Cuenca. Angélica Cuenca es subdirectora de restablecimiento de derechos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tiene muchos años de experiencia trabajando en diseño, implementación y evaluación de políticas públicas dirigidas a la primera infancia y adolescencia. Y estuvo también muy vinculada antes de estar en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que ya también les contará un poco más de qué es para quienes no son de Colombia. Estuvo muy vinculada a organizaciones de la sociedad civil, a agencias de Naciones Unidas en Colombia y dirigió por 3 años la Alianza por la Niñez Colombiana. Entonces, pues con eso te damos la bienvenida, Angélica. Tienes 15 minutos. Va a aparecer Natalia en algún momento para decirte que te quedan 3. Entonces, bienvenida y bueno, te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Angélica, Espero te que oímos. súper, me están escuchando bien. Bueno, muchas gracias por este espacio y qué bueno tener este espacio para compartir precisamente esos retos que tenemos frente a desinstitucionalizar todas las atenciones que reciben nuestros niños y nuestras niñas y frente a mejorar, obviamente, esas prácticas y aprender pues de otras experiencias que vienen trabajando también en los otros países. Para nosotros, estos espacios son muy valiosos precisamente para esto. Entonces, les voy a contar un poco desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar es el ente en Colombia que regula toda la atención a niños, niñas, adolescentes en el territorio nacional. Tiene dos áreas muy grandes que son prevención y protección. Desde la prevención, pues trabajamos todo aquello que tiene que ver con prevenir vulneraciones de derechos de los niños y las niñas, con prevenir situaciones que se puedan generar, digamos, en distintos entornos y para ello tenemos unas modalidades como tal de prevención, de promoción y prevención y un trabajo muy fuerte también allí con familias. Y lo segundo es desde protección, niños y niñas que por alguna situación han perdido el cuidado de sus familias o niños y niñas que tienen alguna amenaza o vulneración de derechos que entran a modalidades ya del instituto, algunas de ellas modalidades que buscan dar ese acompañamiento extra que necesita la familia, pero otras modalidades ya 24/7 que precisamente lo que buscan es proteger a los niños y las niñas frente a situaciones de vulneración de derechos. Entonces, frente a este ejercicio, nosotros como instituto hemos hecho dos apuestas, especialmente con desinstitucionalizar el cuidado, pero también con apoyar la inclusión de las personas y de los niños y las niñas con discapacidad. Em, Lastimosamente, en algún momento nuestro país tuvo una postura de que la discapacidad era una vulneración de derechos y que por eso los niños y las niñas entraban a medidas de restablecimiento de derechos. Sin embargo, ya esto ha ido cambiando a medida que también conocemos y avanzamos más en esta comprensión y hemos llegado, digamos, a tener un escenario cada vez más claro frente a cómo vamos a entender la discapacidad y cómo la vamos a abordar. Es por eso que el instituto en este momento tiene una apuesta muy importante por desinstitucionalizar y por crear esas medidas que nos permitan precisamente hacer esos cambios en términos ya de prestación de los servicios de cuidado a las familias. En este sentido, tenemos una línea muy importante que es unas apuestas para desinstitucionalizar, que es todo lo que tiene que ver con promoción y vulneración promoción de derechos y vulneración
de los mismos, prevenir la institucionalización, porque finalmente desinstitucionalizar implica también empezar desde mucho antes en lograr que las familias tengan todas las garantías para el cuidado, para mantener el cuidado de los niños y las niñas, incluirlos en todos los entornos y lograr que no se lleguen a prácticas institucionalizantes. Promover rutas para desinstitucionalizar, lograr que el cuidado de las niñas y los niños cada vez menos sean instituciones y promover también y hacer una transformación en el sistema de protección, que es fortalecer esas modalidades de acompañamiento a las familias. em, Tenemos allí varias apuestas, fortalecer también las modalidades de acogimiento familiar, en Colombia para nosotros se llaman hogares sustitutos, y promover también transformaciones para la vida independiente y comunidad. Muchos niños, niñas, adolescentes que están bajo medidas de restablecimiento de derechos no necesariamente van a tener una posibilidad de reintegro a su medio familiar y eso va a implicar que nosotros como instituto tengamos una apuesta también por esa vida independiente, que la hemos venido fortaleciendo y trabajando precisamente para lograr esa apuesta. Uno de nuestros asuntos principales y que ha sido una apuesta del gobierno actual en Colombia ha sido los centros de apoyo a la inclusión. Los centros de apoyo a la inclusión tienen unos puntos fijos y unos puntos itinerantes. En todas los puntos fijos están presentes en 19 regionales. Nosotros el país lo tenemos dividido en 33 regionales, que son departamentos y Bogotá como ciudad capital. Y tenemos distribuidos allí los centros de apoyo a los centros de apoyo a la inclusión. En los centros de apoyo a la inclusión, ¿qué buscamos? Que haya unos espacios de recursos, de herramientas a las familias y a los niños, a las niñas, que les permitan fortalecer ese vínculo, trabajar con esas necesidades de apoyo que necesitan con los niños y las niñas, darles esas herramientas a las familias que les van a permitir no perder el cuidado de los niños y las niñas como tal en su atención. En ese sentido tenemos, digamos, esta importante apuesta para lograr precisamente desinstitucionalizar el cuidado de los niños y las niñas. Y tenemos otros puntos itinerantes que van a modalidades de primera infancia y a modalidades también de restablecimiento de derechos para acompañar a esas familias que están asumiendo el cuidado y que necesitan un acompañamiento extra para saber los ajustes razonables que tengo que hacer en mi hogar, las situaciones que debo ajustar en mi hogar y las herramientas que necesito para apoyar la inclusión de los niños y niñas con discapacidad y lograr que haya ese acompañamiento en el hogar. Eso es lo que busca, digamos, estas modalidades. Allí nosotros también tenemos una apuesta muy importante en primera infancia, es lograr que cada vez más los niños y las niñas que están en los servicios de educación inicial puedan estar, los niños y niñas con discapacidad que están en modalidades de educación inicial, puedan tener ese acceso cada vez más temprano a estos servicios, fortaleciendo esa garantía de derechos desde la gestación con acciones pedagógicas, intersectoriales, que buscan precisamente llegar a estos niños y niñas con alguna discapacidad y acompañar ese proceso de inclusión. En los centros de apoyo a la inclusión también llegarán algunas de a estas unidades, algunos de ellos están llegando allí. Lo siguiente y la apuesta que nosotros tenemos también como gobierno son las casas atrapasueños desde la infancia, adolescencia y juventud, espacios comunitarios y experiencias comunitarias. Esto lo que buscan es fortalecer ese trabajo con las comunidades, por fortalecer ese acompañamiento que necesitan las familias precisamente para no perder el cuidado de los niños y las niñas, en este caso de la infancia y la adolescencia, y buscar esos entornos protectores que busquen acompañar en la jornada contraria a la jornada educativa y que busquen ser flexibles, que respondan a las necesidades del territorio y que busquen fortalecer el ejercicio de participación de la infancia, la adolescencia y la juventud. Y tenemos otra apuesta que es muy importante, que la venimos fortaleciendo cada vez más y es el trabajo con familias. Las familias para nosotros son, sin duda, si nosotros estamos plenamente convencidos de que si nosotros trabajamos con las familias, que si las familias cada vez más tienen esa garantía de derechos como sujetos colectivos, pues podemos lograr ser garantes de derechos de los niños y las niñas. Es por eso que también tenemos una apuesta muy importante con familias
para lograr esa vinculación de las familias a estos procesos de cuidado y de crianza, fortalecer esas herramientas que les permitan resolver los conflictos que se presentan en sus mismos entornos, acompañar a los niños en su proceso de desarrollo. Me haces un fall y les sea la siguiente. Esta es precisamente lo que les estaba diciendo de familias. Entonces, aquí tenemos una apuesta que somos familia y comunidad que trabaja con esos entornos comunitarios, tejiendo interculturalidad. Es una apuesta muy importante porque nuestro país, con la diversidad de poblaciones étnicas y de distintos entornos en los que está, busca precisamente también trabajar comprendiendo esa interculturalidad y comprendiendo que todos tenemos prácticas distintas frente al cuidado y la crianza de los niños y las niñas. Y tenemos una apuesta conjunta entre la Dirección de Familias y la Dirección de Protección por fortalecer los equipos de presencia para la convivencia y fortalecimiento de vínculos familiares y comunitarios. Anteriormente, cuando una familia tenía una dificultad con un niño o una niña, llegaba inmediatamente a una defensoría de familia, a una autoridad administrativa que evaluaba si el niño necesitaba restablecer, digamos, aperturarse una medida de restablecimiento de derechos y pues avanzar, digamos, en un proceso ya de inclusión en modalidades de protección. Y aquí con presencia lo que estamos logrando es fortalecer esas acciones y decir, bueno, antes de llegar a una autoridad administrativa, miremos qué podemos trabajar con la familia. Miremos si definitivamente hay situaciones que se complejizan en el hogar, situaciones de convivencia en el hogar y podemos fortalecer ese vínculo para lograr que finalmente el niño o la niña no llegue a una modalidad de protección ni necesite un proceso administrativo de restablecimiento de derechos, sino lograr que haya ese trabajo previo con esa familia que ya tiene una dificultad y que hemos identificado que ya tiene una dificultad y que necesita ese acompañamiento. Entonces aquí buscamos brindarles un acompañamiento a esas familias con unas acciones de acompañamiento específico que busca acompañarles en el hogar y tener una serie de trabajo también conjunto para lograr que esas situaciones de convivencia que se presentan en el hogar puedan atenderse de manera preventiva y no ya en el restablecimiento de derechos. En ese sentido, también con los niños y niñas con discapacidad hemos identificado una necesidad de fortalecer precisamente esas medidas y por eso se crea presencia con una acción afirmativa. Una acción afirmativa es un recurso que les permite a esas familias lograr solucionar o solventar situaciones para los niños y las niñas con discapacidad, tener una asignación de recursos que les permita también moverse en términos de atención. Y ya la siguiente, pues ya pasamos, digamos, más a la transformación del sistema de protección, que es una apuesta que nosotros tenemos también, y es fortalecer todas esas modalidades que tenemos, lograr que haya cada vez menos prácticas institucionalizantes en los servicios de protección. Entonces, lograr que los niños no tengan un uniforme, que no tengan que tener una estructura de horarios específico cada uno, que no todo tengan que hacerlo, digamos, como en una manera secuencial, sino que cada uno en la modalidad pueda desarrollar su proyecto de vida, pueda utilizar la ropa que le gusta, pueda comprar su regalo el día de su cumpleaños, pueda, digamos, tener esas libertades que nosotros lo tenemos y que eliminan también esas barreras de institucionalización. La institucionalización muchas veces también pasa no solamente porque estén en una modalidad 24/7, sino también porque hay una apuesta muy importante en eliminar esas prácticas que generan institucionalización. Cuando yo tengo una modalidad pequeña, tengo una casa hogar o algún servicio de este tipo, pero que igual perpetúo prácticas como el uso de uniformes, como el uso de organización de calendarios específicos, registros de formatos, estas otras acciones, perpetúo prácticas institucionalizantes que nosotros en la casa no las hacemos. Seguramente nosotros en nuestra casa no tenemos una señalización de cuidado, de peligro, y eso es muy importante también trabajarlo para lograr que estas modalidades sean cada vez más familiares, a pesar de ser instituciones de protección. Lo otro que
hemos venido trabajando es precisamente el tema de inclusión de los niños y las niñas con discapacidad, lograr que tengan esos espacios de inclusión y tengan esas posibilidades de estar en otros entornos, lograr que haya una articulación con el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, con educación, con salud, con cultura, con deporte, para lograr que los niños y las niñas puedan estar en esos otros espacios y se puedan vincular a esos otros espacios que son importantes, precisamente para eliminar la institucionalización y buscar que ellos y ellos pues no sean, cada vez más estén, pues tengan una práctica y una conducta normal como la tiene cualquiera de los hijos y las hijas de nosotros que estamos acá, y puedan tener, digamos, esa vinculación a esos distintos espacios y lograr que tenga esa vinculación con su familia de origen, con su familia extensa, o que se puedan preparar también para la adopción en los casos en los que definitivamente no haya posibilidad de reintegro a su medio familiar. Esas son un poco las apuestas que nosotros tenemos. Tenemos aquí una apuesta muy importante por el fortalecimiento de los hogares sustitutos, lograr que cada vez más tengamos familias sustitutas, lograr también que haya hogares sustitutos que cada vez más acogen niños y niñas con discapacidad y que estos hogares estén preparados para hacerse cargo y ser responsables de un niño o una niña con discapacidad. Todo lo que tiene que ver también con el fortalecimiento de estas apuestas. Eso es un poco como el panorama que nosotros tenemos. Bueno, tenemos, como ya les decía, transformaciones de las prácticas institucionalizantes, promoción de vida familiar y comunidad, una apuesta muy importante por tener casas donde ellos puedan tener una vida independiente, donde puedan entrar y salir en sus tiempos, donde puedan organizarse para hacer el aseo, para cocinar, para todo lo que tiene que ver con esas apuestas que son muy importantes también de vida independiente. Mm, Desescalamiento obviamente progresivo de institucionalización, lograr un máximo de cupos, de 50 cupos por unidades de servicio, no más allá. Nosotros hoy todavía tenemos internados de 100, 200, 300 y la apuesta es a que obviamente esos internados desaparezcan y en aquellos casos, mientras hacemos toda la transformación, motivar que cada vez haya modalidades familiares y que estos servicios tengan una reducción drástica en el número de niños y niñas que se ubican allí. Y obviamente todo esto va atravesado por un tema de fortalecimiento de talento humano. Muchas gracias a todos. Angélica, muchas gracias por lo que nos comentaste, como el énfasis que realizaron desde el instituto alrededor de la atención a la primera infancia en términos pues, más específicos a lo familiar, a lo comunitario, como las distintas estrategias, espacios y experiencias que se han venido generando. Cómo se está pensando desde el instituto la transformación del sistema de protección y cuáles serían esas grandes apuestas como que se pueden ir generando y se buscan realizar. Ha habido también algunos comentarios que se han venido generando, interesantes, que vamos a seguir recopilando. Muchas gracias por seguir escribiendo. Recordarles que este es el tercer evento de la Coalición Interamericana por la Desinstitucionalización. En el canal de YouTube pueden encontrar los dos videos previos, dos encuentros previos también que trabajaron temas específicos alrededor de las experiencias para lograr la desinstitucionalización y sobre todo la vida independiente y en la comunidad de las personas con discapacidad en nuestra región latinoamericana. Y justamente para eso, para darle paso a la última intervención del día de hoy, intervención que además va quizás a pintar ese gran mapa a nivel regional, tenemos a María Graciela Iglesias. María Graciela Iglesias, que es una gran amiga, maestra de muchas de las personas que están el día de hoy aquí en este evento. María Graciela es secretaria ejecutiva del órgano de revisión de salud mental desde 2013. Es experta independiente en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ex jueza, abogada, es una figura inmensa en el derecho de familia de Argentina, ha sido profesora también de distintas universidades y provincias de Argentina y en el extranjero, y también ha publicado decenas de artículos, investigaciones y escritos sobre el trabajo y experiencia con las personas con discapacidad y temas de niñez y adolescencia. Pero además una de las voces
como más referentes alrededor de la desinstitucionalización en Latinoamérica. Entonces, con eso, querida María, quisiéramos darte el turno para poder compartir un poco con el grupo, y luego ya con ello finalizaríamos con el espacio específico para preguntas, para comentarios, para dudas que puedan tener para alguna de las panelistas o para las panelistas en general. Entonces, no sé, María, si nos escuchas. Ahora sí, acá estoy, ¿sí? Perfecto, te oímos. Bueno, primero que nada, gracias a los compañeros y compañeras de la coalición eh, por la posibilidad de transmitir en este momento y de pensar juntos también respecto de la desinstitucionalización y de las directrices de desinstitucionalización. Eh, lo primero que quería decir en relación a lo que pudo transmitir Julieta, que parte de digamos, un ejemplo vivo de lo que es la desinstitucionalización y lo que es el empoderamiento y lo que es la inclusión y la capacidad jurídica, es que el año pasado de distintas personas, de distintos movimientos que provinieron de ese proceso de desinstitucionalización, cursaron distintas materias en el doctorado de salud mental comunitaria y recibieron el título a fin de año para como capacitadores y facilitadores con capacidad como para ser docentes en relación a la accesibilidad, en relación a los derechos con los que el entorno muchas veces están alejados. Y hace 2 semanas atrás dieron su primera clase en el doctorado a personal docente y no docente, que fue realmente un momento feliz en un mismo pie de igualdad. Pero esto viene de la mano de un proceso que no es igualitario en toda la región, ni mucho menos en nuestro país. Digamos que acompañamos el proceso de desinstitucionalización de la provincia de Buenos Aires en Argentina, pero el país tiene distintos formatos y distintas expresiones en materia de desinstitucionalización. La primera es que nos divide un paralelo 42, que marca la Patagonia Argentina, la nieve, el frío, la cercanía con la Antártida Argentina, donde ahí no hay manicomios. Y a partir del paralelo 42 hacia la puna de Atacama, hacia lo que es el límite con Bolivia y con otros países, con Brasil, ahí continúan los manicomios. El proceso entonces representa un pensamiento crítico en relación a la desinstitucionalización. Y entonces yo podría decir que hay dos formatos. Uno es el que está dentro de la política pública, que depende de los intereses y de la falta, creo, de un pensamiento crítico respecto de aquello que se propone hacer o aquello que se hace. No suele suceder dentro del organismo que represento estar en distintas reuniones con los decisores de las políticas públicas y sentir como que se está dentro de una gran burbuja donde pareciera que todo está resuelto. Pero cuando nosotros tenemos que actuar en los casos particulares, ahí nos encontramos y además no solamente que tenemos que actuar, sino que hay que confrontar por ejemplo, con las directrices de desinstitucionalización en materia de infancia, y entonces ahí nos damos cuenta que estamos muy lejos
de tener políticas efectivas de desinstitucionalización en infancias y adolescencias. Que esto no es únicamente una cuestión argentina, sino que nos atraviesa como región. La desinstitucionalización implica política de integración, políticas integradoras que impliquen una transversalidad no de un sector, sino de una decisión política que no tiene que ser de momento, sino que tiene que ser del Estado, para la ejecución y la armonización de un real proceso de desinstitucionalización. El 22 de septiembre, del 2022, el comité publican las directrices de desinstitucionalización, pensamos rápidamente que teníamos entonces un camino abierto para hacer posible una desinstitucionalización mucho más clara, más transparente, donde la capacidad jurídica, el consentimiento informado, los tratamientos forzados fueran motivo de un análisis cierto, de acuerdo y a tono con la convención y con las directrices. Los 4 ejes que llevan a una real desinstitucionalización, se trate de personas adultas, de personas mayores o de niños y de adolescentes, convergen en un común denominador, que en definitiva es el poder, ¿no? Cuando realizamos capacitaciones respecto de cómo armonizar la convención, las directrices, con los principios, declaraciones y normativas de salud mental, nos aparece siempre esta pregunta y esta cuestión de los desafíos que representa una mirada crítica frente al propio poder que se ejerce, esté en el lugar que se esté, para que entonces empecemos desde el principio subiendo el primer escalón, donde sea la palabra de la persona, donde sea la preferencia de la persona, la que tenga un valor central para ese proceso de desinstitucionalización. Experiencias hay muchas. Para los organismos de control, el desafío es absolutamente constante, porque en situaciones donde las gestiones tienen variaciones, así como le ha pasado a Brasil, le pasa hoy a Argentina, y hemos tenido distintos vaivenes con los procesos de desinstitucionalización, no lo puede tener la persona. O sea, la política pública ahí cede, el que no cede, la que no cede, es la persona que está en una situación de institucionalización cuando se tiene la convicción de que esto es contrario a la convención y que es contrario a los derechos humanos, por tanto, y que entonces nos genera responsabilidad. Este pensamiento crítico se traslada a la acción y se traslada a quienes llevan adelante pequeños procesos, no la desinstitucionalización esperada. Yo escuchaba recién a la compañera de Sodis de Perú, la primera vez que fui a Perú fue en el año 2009, y había por primera vez el Tribunal Constitucional de Perú trataba una sentencia que había otorgado el alta a una persona, y esto era algo extraordinario porque esto no era lo que sucedía, y la sentencia, después de haber citado
infinidad de instrumentos de derechos humanos por razones que tenían que ver con la propia sentencia y con el sistema peruano en las pensiones, en la falta de otorgamiento de la medicación a la familia y en la falta de apoyo a la familia, termina afirmando la internación sine die de la persona. Del 2009 al 2025, todo este proceso que se produjo en Perú, donde esta armonización de la salud mental con la convención ha tenido tantísimo que ver, tanto que la construcción de la ley de salud mental peruana anida en ella un montón de tensiones y de concesiones y de apuestas para lograr una ley que armonizara lo más próximo con el derecho convencional. Esta situación se traslada al operativo en Argentina. Cuando monitoreamos un lugar, lo monitoreamos a partir de ¿qué? A partir de las directrices de desinstitucionalización. ¿De qué manera lo hacemos? Dentro del proceso judicial, que casi siempre va de la mano, ahí entonces todo el fundamento es a partir de las directrices. Y esto tiene que ver con que un niño o un adolescente no puede elegir una institución para desarrollar su vida, o que la persona tiene derecho reconocido por el propio Estado para ser parte de la comunidad. Pero lo cierto es que esto funciona en lo que es el reclamo de derechos en los procesos pertinentes, pero luego la persona está o puede estar en un lugar donde todavía es de asiento monovalente, por ejemplo, o sin ser monovalente, como suele suceder, las lógicas siguen siendo estrictamente clínicas o biologicistas, y entonces hay como una especie de maquillaje en llamar o en fundar los reclamos en tono a las directrices de ONU, y tener que ir a ver a la persona dentro de una lógica totalmente distinta. Esa armonización, cuando se hace un monitoreo integral, se utilizan los instrumentos que nos otorga el propio comité de la Convención de los Derechos de Personas con Discapacidad, y también la OMS, OPS, a partir, por ejemplo, de lo que es el Quality Right y el JUEIMS. Es decir, dos instrumentos, uno de valoración de lo que son los establecimientos en sí mismos de atención, y del otro, lo que es una valoración de derechos humanos dentro del abordaje. Y esto tiene 5 pilares fundamentales que todos están ensamblados y armonizados con la Convención, como es el derecho a un nivel de vida adecuado y a tener accesibilidad dentro de lo que es la protección social, que es el artículo 28 de la Convención, el derecho a tener el mayor nivel posible de goce de su salud física y mental, y sobre todo el ejercicio a la capacidad jurídica y a la libertad personal. Donde me detengo 2 segundos en esto porque es muy importante para la desinstitucionalización. Si no hay personas que efectivamente estén en pleno ejercicio de su capacidad jurídica, es imposible que otras prácticas que se valoran desde el ámbito sanitario
como puede ser el consentimiento informado o directivas anticipadas, estén habilitadas para las personas. Y entonces ahí entramos en una tensión de ese poder del que hablaba anteriormente. ¿Quién es el que fija? ¿Quién es el que fija ese proceso donde es la persona el centro de aquello que se vaya a realizar? Eso puede tener muchas otras salidas, el trabajo con las familias, el trabajo con los pares, el derecho a estar de manera no forzada en ninguna de las propuestas que a nivel de Estado se hagan em, para el abordaje de las personas que aún están en distintos lugares de alojamiento. Es decir, no podemos hablar de capacidad jurídica y de voluntariedad si no hay un consentimiento informado que sea ejecutor de eso, y por lo tanto, si no hay decisiones o preferencias que hagan a ese proceso de desinstitucionalización. Otro factor importante con el que hemos trabajado mucho es la revisión de los procesos que traían las personas. Porque para poder, hoy mencionaba Julieta, el proceso de desinstitucionalización manicomial, que es Buenos Aires libre de manicomio, esto entonces requirió de personas que estuvieran fuera del manicomio. Y si están fuera del manicomio, están dentro de la comunidad. Y si están dentro de la comunidad, tienen el derecho de organizarse y, por ejemplo, laborar. Y para laborar, para trabajar, requieren entonces que esos procesos que antes tuvieron estén revisados o eliminados o derogados. Ese es otra arista del trabajo de desinstitucionalización. Por eso decía que no es lineal, sino que es absolutamente transversal. Como me imagino que el tiempo va caminando, voy a tratar de apurarme un poquito más, porque en esto hay dos ejes, uno que tiene que ver con el control y el monitoreo de los malos tratos, de la tortura, de la explotación, de la violencia y del abuso, que aún sigue imperando. Y esta cuestión sectorial de pensar que este sector es el que tiene la realidad y la verdad de la respuesta que las personas requieren, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la mirada de supervisión, la mirada de control permanente, el tener el pensamiento que todo lo que hagamos tiende a que las personas puedan vivir realmente en forma independiente. Es decir, la promoción de la autonomía no es un discurso que se haga desde un lugar literario o desde propuestas incluso muy bien intencionadas, sino desde la persona, desde el caso a caso. Y es en el caso a caso donde nos encontramos muchas veces en encerronas muy difíciles. Recién estuvo la compañera colombiana. Creo que Colombia tiene un antes y un después de la ley 1996, amada ley 1996, que tuve el placer de acompañar durante tantos años su proceso, pero además tiene un tribunal constitucional que en el 2016 estableció que la institucionalización forzada de una persona sin su consentimiento era contraria a los derechos humanos. Que ha tenido distintos avances durante este tiempo y que tiene, digamos, quizás proporcionalmente, hablando del cierre progresivo de las instituciones psiquiátricas, no está en progresión a todo el derecho obtenido y conseguido y al activismo que tiene Colombia. Creo que esos son algunos de los desafíos pendientes de Colombia, que
es la persistencia sobre las prácticas, sobre algunas prácticas que se dan en fundaciones o en clínicas psiquiátricas, donde todavía persiste aquello que estamos luchando a nivel de la región para incidir, teniendo como espalda las directrices de desinstitucionalización. Lo que tiene a favor Colombia es el activismo de la sociedad civil, ¿no? De la comunidad. Bueno, desde el Nodo de Salud Mental y las otras organizaciones, lo mismo ASDAUN y la MIRRI, y cantidad de activismo territorial que habla de Colombia, del proyecto de vida independientes, de la red de salud mental comunitaria y de todo lo que ha conseguido Colombia en estos años. Me gustaría hacer mención, aunque sea mínimamente, de la reforma brasilera, porque el proceso de desinstitucionalización brasileño viene de salud mental. Pero viene de un concepto de salud mental entrecruzado estrictamente con la defensa de los derechos sociales y del movimiento social. Entonces, tiene está teñido con un cariz muy particular el proceso de desinstitucionalización. No nos olvidemos que Jiménez López contra Brasil en el año 2006 impactó sobre una gran zona de Brasil y tuvieron que modificar la legislación. O sea, la legislación es el marco que provoca, que produce y que defiende los procesos de desinstitucionalización. El Paulo Amarante hace muy poco acaban de cerrar uno de los hospitales penitenciarios que tenían ahí muy grande en Río de Janeiro, y dentro de lo que era la política pública, que también se usó en Argentina, una estrategia de desinstitucionalización es financiera, como siempre. Y hay un programa que se llamó Vuelta a Casa, Volta para Casa, que es una política pionera en subsidios económicos para que las personas egresadas de los hospitales psiquiátricos puedan permanecer en sus lugares. O sea, hay una atención de inclusión social donde no hay las tensiones que se producen a veces en nuestro propio país. Y Uruguay, bueno, Chile estuvimos esta mañana trabajando. Chile ha sido muy riguroso y en Chile el proceso chileno fue anterior incluso al argentino en cuanto a salud mental, en la descentralización de la atención. No así en la desinstitucionalización, porque al no tener una reforma jurídica, una reforma normativa, y que eliminara esta conceptualización que tenían, que hoy ya ha variado, en que los directores del hospital, del famoso Peral, era también el gerente, así se lo denominaba, y tenían, por ejemplo, la administración de la seguridad social, de los bienes, del dinero que ingresaba de las personas ahí internadas. Esto ha cambiado, hoy tienen del 2022 una ley que también está en cierto modo cuestionado. Algunos dicen que es un programa y no estrictamente una ley, pero que tiene fundamentos convencionales y que permite entonces pensar en un proceso de desinstitucionalización, y Chile está en el momento oportuno para hacer su reforma en capacidad jurídica. Y Uruguay, que también es cercana a mi corazón, eh, que Uruguay vivió su proceso en el 2017 anterior,
porque las universidades, digamos, el colectivo de la academia tuvo y el colectivo de la comunidad en general tuvo una particular incidencia en la reforma y tienen una característica distinta del resto de los países, que es el propio manicomio, podríamos decir, el Vilar de Bo, fue parte de ese proceso de reforma. O sea, el manicomio se miró a sí mismo porque muchos activistas de ese proceso de la ley y hoy de la desinstitucionalización y del programa de transformación del modelo de atención en salud mental que tiene Uruguay, que está muy avanzado, viene de aquellos activistas donde la academia por un lado y la comunidad por el otro, con un poder judicial que quizás no fue tan receptivo en materia convencional para esta armonización de la que hablamos. Sería muy importante escuchar la expresión de las personas usuarias que ya están viviendo este proceso de desinstitucionalización, porque nosotros, es esto mismo que hablamos, ¿no? Nosotros ni nosotras acompañamos, en todo caso, otorgamos espalda, pero quienes están viviendo el proceso de desinstitucionalización son las personas que están en casas convivenciales, que están trabajando, que sufren todavía discriminación en el trato cotidiano, que buscan. Hace muy poco recibí un correo por parte de personas con una condición de discapacidad mental, donde pedían acompañamiento por sentirse en soledad frente al rigor de algunas cuestiones políticas y decisiones políticas que los afectan directamente y entonces requieren del acompañamiento. Quiero decir, el proceso de desinstitucionalización no es de una única manera. Hay un programa, una decisión política, lo que sí es seguro que tiene que ser transversal y que desde el caso a caso se hace la política pública general y que es imposible pensar sin derechos. Por eso el derecho tiene tanto que decir y tanto que hacer de espalda para este desafío con el que se nos presenta la región. Bueno, no, María, muchas gracias por ese panorama que además nos permitiste llevar a muchos países, incluyendo países que no están acá, para entender un poco qué está pasando, sobre todo desde la experiencia. Quisiera mencionar que, como habíamos comentado, este es un tercer evento de un ciclo de conversatorios. Este es un evento que estaba más enfocado en buscar dar, digamos, voz a quienes han estado dentro de las experiencias generales de desinstitucionalización en los distintos países, pero los eventos previos han tenido la participación continua de personas con discapacidad psicosocial, personas usuarias de servicios de salud mental, a nivel de activismo, pero también a nivel organizativo. Y por supuesto nos quedan seguro muchos ciclos de conferencia más para poder seguir conociendo esto desde todos los distintos lugares y esferas en las que se está mostrando la necesidad de avanzar. Quisiera, digamos, simplemente resaltar el hecho de algo que creo que es muy importante, lo que mencionabas, de entre muchas cosas, pero por tiempo solo voy a mencionar una y dar paso a las distintas preguntas, que tiene que ver con el hecho de la armonización. De tener una realidad que está construida desde unas estructuras en las que el encierro ha sido parte de la cotidianidad de nuestros países, y la necesidad de articularlo con unos estándares que todo el tiempo están avanzando, y encontrar esas herramientas en las que tú mencionabas que la desinstitucionalización se puede dar de formas distintas. Sin embargo, la centralidad de la persona debe mantenerse en todos los escenarios, como
como partícipes de su vida en el marco del reconocimiento de la autonomía y la capacidad jurídica y cómo el derecho entra en ese aspecto. Señalando eso, quisiera también comentar que Angélica, la panelista que estaba en este caso representando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ya no se encuentra en la reunión, pero podemos hacer llegar las preguntas que también quieran hacer. Quisiera entonces comenzar para darles la palabra. Tal vez podríamos, si les parece, hay unas preguntas que son específicas, que están dirigidas a algunas de ustedes y otras más generales. Entonces, en ese sentido, quisiera comenzar con Julieta. Julieta, a ti te generaron una pregunta a partir de lo que mencionaste, que estaba enfocada también en conocer cómo se puede acceder a ese listado de dispositivos de salud comunitarios que mencionaste en la provincia de Buenos Aires, dónde se puede encontrar esa información, qué tipo de apoyo hay, como para que la gente lo pueda conocer. Em, para Carol, se preguntó un poco la idea alrededor de qué pasaba cuando los residentes no tenían familia, qué pasa cuando en los procesos de desinstitucionalización de pronto no hay un lugar al que volver o ya no hay un relacionamiento con una familia que de pronto hace mucho tiempo no se está o simplemente ya no hay contacto, qué pasa en ese escenario. Tal vez María, y aquí lo dejo también para el resto quienes quieran unirse a la respuesta, tiene que ver con uno, qué pasa con los hogares sustitutos. Esto fue algo que se mencionó puntualmente también dentro del escenario de los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Desde el caso de Paraguay nos mencionan que el comité recientemente en su evaluación a Paraguay señaló que los hogares sustitutos pues tenían unos problemas y debían cerrar. Ahí sería interesante ver qué opinan de estos hogares sustitutos o estos lugares, digamos, de paso, cómo deben entenderse para que no sean necesariamente contrarios a la convención por las lógicas. Em, digamos, cómo se hace para garantizar también la participación de las personas, que fue otra de las preguntas que estuvo ahí incluida en cómo la lógica de institucionalización a veces pues pasa a los lugares ya más abiertos, digamos. Entonces, no sé si fui un poco desorganizado con las preguntas, pero entonces sería Julieta, Carol, María Graciela y ahí podemos seguir conversando alrededor de esas preguntas. Bueno, yo aprovecho para contar que puse en el chat, no sé si se ve todo, pero una guía que elaboramos para las externaciones, está colgada en el Ministerio de Salud, y bueno, que es un material que nos gustaría por compartir y que sintetiza parte del proceso del que hablábamos. Nosotros tenemos dos vías de acceso a información de espacios de atención y de cuidado que están en la página web de la provincia de Buenos Aires. Hay un mapa interactivo donde uno pone el distrito en el que está y ahí aparece los servicios que tiene ambulatorios de atención, además del hospitalario, los servicios más de base comunitaria, que son 200 dispositivos que tenemos provinciales de salud mental y consumos en los distintos municipios de la provincia, y además 100 hospitales generales. Eh, y después hay un número telefónico que para nosotros es bastante importante y lo difundimos mucho, y lo difundimos por los medios de comunicación, o si el ministro tiene comunicaciones a veces más mediáticas también lo deja, que es una vía de acceso a consultas, permite un poco más una conversación, pensar cuál es el lugar más adecuado. Eh, y ese es un 0800 abierto que tiene casi un horario desde las 8 de la mañana a las 10 de la noche todos los días. Y eso desencadena procesos de derivación, etcétera, o de accesibilidad, que es un gran tema para los sistemas de salud, generar accesibilidad. Y después tenemos un equipo que además hace procesos de acompañamiento remotos telefónicos para personas que por distintas circunstancias o no acceden a los servicios, no pueden acceder, no quieren y requieren tal vez algún acompañamiento remoto que no sea un tratamiento, ¿no? Los tratamientos son pensados más presencial. Pero bueno, ahí en la página del ministerio están los centros de atención en salud mental,
los 100 hospitales, y el 0800 para nosotros es una oportunidad. Además hay una línea de acompañamiento a adultos mayores también a través del 0800, otro vinculado a consumos digitales y todas las problemáticas de lo que llamamos ludopatía. O sea, es una puerta de entrada también el 0800 con un equipo de personas que está atendiendo, para nosotros muy importante. Gracias, Julieta. Ahí mencionaron que de pronto, no sé si el documento tal vez no quedó por ahí, si quieres para volver a ponerlo en el chat, que están Sara, Yo Jimena no sé si también. el chat que yo tengo me ven. Si no te lo mando, Sí, Federico, si ¿vos te quieres puedes aparece? enviármelo por WhatsApp y ya lo ponemos aquí en el chat del Zoom. Ahí está, sí, porque yo no veo incluso las preguntas y todo lo que vos contás no veo, así que voy a mandar ahí. Gracias. No, perfecto. Gracias a ti, Julieta, por la información y bueno, esperamos que con eso ya haya claridad alrededor de cómo entrar a los distintos servicios que mencionó Julieta. Y en Carol, nuestra página sí. aprovecho y también está el Plan Provincial de Salud Mental, está el programa Buenos Aires Libre de Manicomio, es una página que tiene todo el conjunto de políticas, así que se puede visitar. Genial, ya lo incluimos en el chat. Carol, si quieres alrededor del Sí. pregunta. Sí, bueno, la realidad es que la respuesta a la pregunta no es tan alentadora. Nosotros sí a nivel nacional tenemos algunos vacíos en la respuesta y como dije, hay dificultades en la implementación. Si bien hay algunos avances como los que presenté, que igual son avances que implican una reflexión, como los hogares protegidos, no son suficientes, ¿no? Hay sobrepoblación, no se ha llegado todavía a la implementación que se busca, ¿no? Y la estrategia es muy reciente, ¿no? La estrategia es de este año, ¿no? Entonces, nada, hay algunos esfuerzos como son los hogares protegidos, algunas respuestas de ONGs, como el proyecto que tenemos, pero no son suficientes cuando una persona está como en este proceso de desinstitucionalización y no hay apoyo familiar. Gracias, Carol. María, está alrededor del tema de los Eh, hogares. Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, por ejemplo, voy a graficarlos con los diferentes procesos de vinculación con las madres que aún se encuentran institucionalizadas y que son separados de sus hijos, hijas, de manera inmediata al nacimiento. La única propuesta efectiva que existe es un alojamiento en hogares transitorios eh, o la institucionalización posterior, pero cuando se trata de bebés, inmediatamente es el camino a la adopción. Esto más en un discurso que es la lucha entre el superior interés de niño-niña y los derechos de su progenitora o persona gestante, eh, como si el superior interés de un niño o una niña no estuviera con su origen. Esto se debe a que hay una trilogía que es el sistema de atención sanitario, que en esto siempre acompaña el maternaje. La verdad, a partir de todo este proceso, esto se ha modificado muchísimo y es raro que un equipo tratante hoy no acompañe para una vinculación o para el cuidado. Eh, pero lo cierto es que el sistema de protección y promoción de derechos de niñez eh, no posibilita otra forma, como el acogimiento, por ejemplo, donde se trabaje para el origen o con el origen, si no es en hogares sustitutos hasta la declaración de adoptabilidad o la eventual adoptabilidad. Y esto es absolutamente contrario a todo el corpus juris de la infancia. O sea, por eso digo que
las políticas tienen que revisarse a sí mismas, porque el acogimiento hoy pasó a estar dentro de lo que es el sistema de protección, y ahí se perdió la esencia de lo que el acogimiento era. Y hubo otras alternativas, ¿no? de cuidados y de guardas que por temor, por ejemplo, recuerdo los dichos de una funcionaria que me dijo, no continúes, porque después se apropian de los chicos, ¿no? Si se posibilita o se accede de una manera favorable a que un niño o una niña esté en hogares de familia, que es el lugar en el que debe estar si es que su progenitora, su madre, no puede, y efectivamente no puede por distintas razones, estar al cuidado personal. Ese quiebre nace ya desde la vinculación. En este momento yo tengo a mi cargo 12 maternajes, llamamos en nuestra jerga, en seguimiento con esta misma dificultad. Porque inmediatamente se produce la separación. Y en los niños y niñas de la primera infancia y preadolescentes, es la institucionalización, la lucha que hoy mantenemos, intentando poner programas que no representan lo que efectivamente debe contener un real proceso de desinstitucionalización. Bueno, sería confrontar la directriz específica, ¿no? Con esto que decía hoy. Ningún niño o niña va a elegir vivir en un hogar con restricciones. Y hay algunos que tienen una organización de aparentemente hogareñas, que funcionan como hogares donde hemos monitoreado y hemos encontrado situaciones realmente de absoluta vulneración, y el sistema, el armado, es absolutamente restrictivo. Perfecto, María, muchas gracias. No tenemos más preguntas en el chat, entonces, y pensando que ya se nos cumplió el tiempo hace un ratico, pues primero agradecerles a ustedes, María, Julieta, Carol, por el espacio. Tenemos espacio para una muy pequeña pregunta. Vamos a darle la palabra a Raquel y con eso cerraríamos ya el espacio. ¿Listo? Entonces, dale Raquel muy, muy rápido, porfa. Bueno, bien rápido, sí. Hola, buenas tardes a todas y todos. Muy interesante bueno, agradecer estas instancias. Yo soy de Uruguay. Quiero agradecer también las palabras de María Graciela Iglesias que dijo justamente sobre nosotras y nosotros y compartirles una experiencia que se ha dado en Uruguay. eh, que si bien hemos trabajado desde el siglo pasado en promover la desinstitucionalización de las personas con discapacidad, también hemos desarrollado así medio puntualmente, medio periódicamente, experiencias desde la base, desde la planta, diríamos, cuando allá al terminar la dictadura del año 83, 82, empezamos a encontrarnos. Y bueno, notábamos que había jóvenes que si no los apoyábamos iban a terminar institucionalizados. Entonces con ellos empezamos a trabajar ayudarles a incorporar hábitos de vivienda, hábitos de vivir solos, hábitos de, bueno, cómo me organizo para la comida, para la limpieza, para lavar la ropa y demás. Eso por un lado, creamos en 1996 el Centro de Vida Independiente de personas con discapacidad
que vivían o que intentaban vivir de forma independiente y bueno, y por ahí educando a otros para que también lo hicieran. Y luego, a principios de este siglo, y con eso termino, generamos unos centros educativos para niños autistas en Salto y en Yun, porque en las escuelas eran rechazados en esa época y no los educaban. Entonces, para educarlos en las habilidades básicas sobre todo, y en fin, para que pudieran integrarse al sistema educativo público, pero en ellos también los programas que desarrollamos y las actividades eran tendientes a una vida independiente. Entonces, unos se encargaban un día de hacer la ensalada de fruta, otros de limpiar y después se turnaban y hacíamos campamentos para compartir. Creemos que la desinstitucionalización viene por esas dos puntas, o sea, por solucionar los que están institucionalizados que puedan salir, pero también educar, hacer todo ese proceso, acompañando ese proceso de aprendizaje para vivir solos o para estar con otros, ¿verdad? Es eso, quería compartirlo y a las órdenes y Muchas, gracias por la instancia. muchas gracias, Raquel. Un saludo a Uruguay. Y agradeciéndoles Gracias. por haber estado acá, que además teníamos personas de muchas partes de Latinoamérica. Les invitamos a seguirse conectando y participando de los distintos eventos que la coalición va a seguir realizando. Este es el tercero, en la página de YouTube pueden encontrarlo. Y bueno, nos vemos y nos encontramos pronto. Muchísimas gracias. Gracias otra vez, Julieta, Carol y María por haber participado. Muchas gracias. No sé, Gracias, Betty, si Fede. quieres Gracias a enganchar con algo. todos. Un Feliz cariño, tarde. muchas gracias, ¿eh? Chao, que Hasta estén muy luego. bien.